somos hechura de Dios, nos dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Somos un poema que Dios escribe para manifestar su gloria, su grandeza, la hermosura de su proceder en la historia. Cuando Dios llama a cualquiera de nosotros para la salvación, nos llama con el propósito de usarnos como instrumentos de bendición ahí donde Él nos ha colocado. Realmente en este día queremos meditar en esta realidad. Somos llamados con el propósito de ser usados en la obra de Dios como instrumento de bendición, como instrumento de alabanza de la gloria de Dios, como instrumento de edificación de aquellos que nos rodean. La vida cristiana no es una vida que se vive sentado sin hacer nada. No es solo un título, no es solo un nombre, sino es una conducta de vida, un estímulo de acción. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, con un propósito, para buenas obras. Y estas son las obras que tenemos que realizar en cada una de nuestras vidas. Obras que glorifiquen a Dios, obras que reconozcan la grandeza de Dios, obras que manifiestan la transformación que Dios ha obrado en nuestras vidas. En esta mañana contamos con la colaboración de un querido hermano, Antonio González. Él sirve a Dios en la iglesia en Salamanca y realmente es un momento de bendición el poder escuchar aquella palabra de Dios que por medio de Él va a llegar a cada uno de nosotros. Te invito a que escuches esta reflexión, porque si Dios te ha traído hasta aquí es con el propósito de que atiendas a ese llamado que Él te está haciendo, no para que te quedes quieto, sino para que te pongas en marcha y ser un instrumento de bendición. Ser un vencedor, no quiero verme más perdido en mis llantos ni dolor. Quiero ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con mi alma y adorarte con mi voz. No te quiero fallar, no te quiero negar, solo quiero que me ayudes a vivir para ti. Yo me entrego a
Estimados hermanos, quiero enviaros un saludo muy especial desde Salamanca y agradeceros la oportunidad que me dais de compartir la palabra de Dios con vosotros. Cuando me convertí, una de las primeras palabras que escuché de un hermano es que él ya se había convertido, era salvo y que ya no tenía que hacer absolutamente nada más que venir los domingos al culto, sentarse y recibir lo que los demás pudieran transmitirle. Y eso a mí me sorprendió, porque yo era recién convertido y escuchar esas palabras pensé, entonces, ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos ha convertido? Y es que en muchas ocasiones se nos olvida que Dios no nos hace hijos suyos solo para ir al cielo, sino que nos deja vivir en esta tierra para cumplir algo más, para hacer algo más a través de nosotros. Creo que Dios nos deja aquí para no solo compartir el Evangelio, sino para transmitir aquellas maravillas que Él hace en nuestra vida. Y tenemos un ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Él cuando estuvo en esta tierra impactó con todo lo que decía y con todo lo que hacía. Y fijaros de qué manera salvó al endemoniado gadareno. Se preocupó por el criado del centurión. Ayudó a los discípulos calmando la tempestad. Provee vino para una boda. Sana a la hija de Jairo. Resucita a su amigo Lázaro. Libera a una mujer pecadora de ser apedreada. Y es que Jesús vivió la esencia del Evangelio cuando estuvo en medio de nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, cuando le envía a pastorear la iglesia en Éfeso, en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Y Timoteo se encontraba en una situación difícil, en una iglesia complicada, con muchas dificultades, falsas doctrinas, ataques de fuera y ataques de dentro, y en varias ocasiones él se planteó, ¿estoy en el lugar adecuado? ¿Estoy en el ministerio adecuado? ¿Estoy haciendo lo que realmente tengo que hacer? ¿O dejo esta situación porque es complicada? Y Pablo le tiene que recordar que fue enviado a la iglesia de Éfeso, no por capricho personal de Pablo, ni capricho personal de aquellos que estaban a su alrededor, sino porque Dios lo escogió para ese ministerio. Y a través de las palabras de Pablo, a través de esos consejos que Pablo le dio a Timoteo, podemos sacar varios principios que nos ayudarán a nosotros a saber cuál es el lugar en el cual tenemos que estar ministrando y qué es lo que tenemos que hacer conforme al plan y al propósito de Dios. Porque Dios no solo nos ha convertido para ir al cielo, sino que nos ha convertido para poder transmitir y compartir el Evangelio en medio de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Y como decía, pues me gustaría compartiros 3 principios fundamentales sobre la llamada del Señor. En primer lugar, vamos a ver la visión de la llamada. Y fijaros de qué manera Dios escogió a Timoteo para poder pastorear una iglesia complicada, en un momento difícil, en una situación extremadamente difícil. Pero sin embargo, Él le escogió para ese fin, como nos dice Pablo en 1 de Timoteo 1:18 que hemos leído. Y este es un principio fundamental. Los ministerios y las obras que nosotros podemos hacer no están marcadas por los caprichos de cada uno, por las emociones, los sentimientos o el corazón. ¿A qué nos mueve el Señor? ¿Qué es lo que me motiva a hacer las cosas? ¿De qué manera pues yo quiero compartir en la llamada, el ministerio y la obra que cada uno tenemos que hacer? No viene marcado por los sentimientos, que es verdad que Dios en muchas ocasiones utiliza nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestro corazón, pero principalmente nuestro ministerio viene marcado por la llamada de Dios. ¿A qué nos está llamando el Señor? Porque nosotros como creyentes
no nos movemos por los impulsos que cada uno podemos tener en una circunstancia o en otra, en un momento concreto de nuestra vida, sino que los creyentes nos movemos a qué es lo que nos llama el Señor, por qué y para qué el Señor nos tiene en un lugar y qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas. El mismo Pablo, cuando habla a Timoteo de su experiencia, en 1 de Timoteo 1:12 le dice: Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios fue el que escogió a Pablo. Dios fue el que le dijo lo que tenía que hacer. Dios fue el que tocó el corazón de Pablo para que le sirviera, para que pudiera hacer la obra que tenía preparado para él. Y Pablo le dice: bueno, no soy el mejor, porque soy el primero de los pecadores. No soy el más cualificado, pero fue el que escogió el Señor para este fin. Y Pablo entendió que a pesar de sus limitaciones, que a pesar de sus debilidades, que a pesar de sus carencias, era la llave que Dios quería utilizar para abrir esa puerta. Era la persona idónea, escogida por el Señor para cumplir ese propósito. Y es lo que le quiere transmitir a Timoteo. No se trata de que seamos mejor o peor, se trata de lo que nosotros sintamos que realmente podemos hacer o dejamos de hacer. Se trata de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Y a Timoteo le dice: conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti. Es decir, Timoteo, no es que yo, como Pablo, pues buscase el hacerte un favor, en ponerte en un lugar concreto en el ministerio de la Iglesia, en que pudieras desarrollar tus dones conforme lo que a mí me apetecía. No, es que fue el Señor quien realmente no solo te dijo a ti, sino que dijo a la Iglesia que te había escogido para ese fin. Porque cuando hablamos de llamada, no solo tenemos que pensar que el Señor toca nuestros corazones para hacer un fin, sino que lo que hace el Señor no solo es transmitirlo a la persona que va a escoger, sino que también se lo transmite a toda la Iglesia. No es algo personal de cada uno, es una misión de la Iglesia. Y Dios confirma a la Iglesia para que sea la Iglesia la que realmente reconozca la obra que Dios quiere hacer a través de cada una de nuestras vidas. Así lo hizo con Timoteo y así lo hizo también con Pablo y Bernabé. En Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 nos dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Por lo tanto, tenemos que entender que el Señor no juega al escondite con nosotros, que el Señor no oculta a la Iglesia lo que quiere hacer con cada uno de sus hijos, que el Señor no hace las cosas aleatoriamente, caprichosamente, sino que el Señor tiene un plan determinado para cada uno de nosotros, una misión concreta para cada uno de nosotros, un fin por el cual nos ha convertido y para lo cual nos ha convertido, no solo para ir al cielo, sino también para transmitir las grandes maravillas que Él hace a través de nuestras vidas. Y eso no solo nos lo confirma aquellos que nos llaman para ese propósito, sino que también lo confirma a la Iglesia, porque Dios trabaja realmente con toda la Iglesia. Por lo tanto, en estos versículos lo que Pablo nos deja claro es que el ministerio viene por parte de Dios, es Dios el que llama y no es un acto caprichoso de cada uno de nosotros, o no debe de ser un acto caprichoso de cada uno de nosotros. Pero toda llamada viene dada para un propósito. Dios nos llama para algo. Y esto es lo que nos habla el segundo principio que nos muestra Pablo aquí en la primera carta a Timoteo. La misión de la llamada. Timoteo tenía que tener claro cuál era ese cometido que Dios había puesto delante de él, por muy difícil que fuera. La primera declaración que encontramos en la primera carta de Timoteo, Pablo le dice en el versículo 15, capítulo 1, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y esto nos habla de cuál es el primer principio para nosotros como llamados de parte del Señor. Hacia dónde tenemos que enfocar nuestro ministerio. ¿Cuál tiene que ser
nuestro objetivo. Y fijaros que no solo nos habla de que nuestra vida tiene que ser cristocéntrica, es decir, que Cristo tiene que controlar cada una de nuestras vidas y tiene que formar parte de cada cosa que hacemos, sino que también aquí nos habla que el objetivo principal de nuestro ministerio es la salvación de los pecadores. Y a veces cuando hablamos de pecadores, eso nos asusta y pensamos que el Evangelio es escuchado por aquellas personas que son buenas, o por aquellas personas que están predispuestas, o por aquellas personas que tienen algo positivo en su vida. Pero sin embargo, el Señor vino para salvar a los pecadores. Y nosotros debemos tener claro que nuestro primer objetivo, que el objetivo de nuestro ministerio es testificar de aquellas cosas que Dios ha hecho en nuestra vida para que puedan influir en el corazón de aquellos pecadores que están a nuestro alrededor. Porque nosotros también éramos pecadores cuando escuchamos la palabra y éramos pecadores cuando el Señor transformó nuestro corazón y seguimos luchando muchas veces con nuestros pecados cada día de nuestra vida para seguir creciendo en esa santidad que Dios pone delante de nosotros. Por lo tanto, la clave fundamental cuando pensamos en nuestra obra, en nuestro ministerio, es poder llegar a los pecadores que están a nuestro alrededor. Son los enfermos, dice Jesús, los que necesitan médico, y son los enfermos que están a nuestro lado los que nos necesitan. Es la gente de la calle que está cargada, angustiada, la que necesita el cuidado de la iglesia, la que necesita el mensaje de la iglesia, la que necesita el ver la imagen de Dios a través de lo que cada uno de nosotros hacemos. La segunda declaración la encontramos en el versículo 3 del capítulo 1, y Pablo le dice: como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y aquí podemos ver de qué manera el ministerio de Timoteo también tenía que ir dirigido dentro de la iglesia, encauzarlos con una buena doctrina. Y aquí vemos de qué manera Pablo le tiene que decir: trabaja en la iglesia para que pueda ser de bendición a aquellos que están a tu alrededor, para que los hermanos puedan crecer, puedan edificarse en una buena doctrina, no en una doctrina caprichosa, no en algo que a nosotros nos parece o nos deja de parecer, sino que en base a la doctrina que encontramos en la palabra de Dios, una práctica en el amor, porque siempre tenemos que pensar que la doctrina que tenemos que transmitir tiene que ir marcada por el amor, la verdad en amor, porque si no tenemos verdad en amor, vamos a destruir, porque en definitiva, el ejemplo que tenemos de Jesús es que en medio de todo lo que hizo, de todo lo que dijo, realmente marcó la importancia de decirlo y de hacerlo en amor. Y si nosotros no hubiéramos sido receptores de ese amor de Dios para escuchar su palabra y receptores del amor de Dios para ser transformados por el Evangelio, no podríamos estar en la presencia del Señor. Y tenemos que pensar que nuestra responsabilidad dentro de la congregación es con la misma fuerza que la responsabilidad que tenemos fuera de la congregación, porque nuestra responsabilidad no es solo hablar del Evangelio a los no creyentes, no solo es transmitir lo que Dios ha hecho en nuestra vida a aquellos que todavía no le conocen, sino también enseñar el Evangelio a los creyentes. Es transmitir las grandes maravillas que Dios ha hecho en nosotros a aquellos que están a nuestro alrededor en la iglesia. Es mostrarle la grandeza de ser hijo de Dios, es mostrarle de qué manera uno puede tener la satisfacción, la felicidad y el gozo cuando Dios trabaja en nuestra vida. Y nuestras vidas tienen que reflejar siempre la imagen de Dios. Por lo tanto, debemos seguir creciendo en santidad cada uno de nosotros. Y para crecer en santidad cada uno de nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente. Ayudar a los de fuera para llegar a Cristo y ayudar a los de dentro para crecer a la imagen de Cristo. Esa es nuestra responsabilidad, no solo con los de fuera, sino también con los hermanos en la congregación. Y en tercer lugar, la tercera declaración que Pablo hace es la que hemos leído en el versículo 18, a fin de que por ellas pelees la buena batalla. Y Pablo utiliza términos militares. La palabra en griego transmite esa idea de un militar
que refiere una orden a un subordinado. El oficial que manda al subordinado. Y tenemos esa responsabilidad que debemos de cumplir cada uno de nosotros. Tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pelear la buena batalla. Y para Timoteo, pelear la buena batalla era pastorear la iglesia en Éfeso. A pesar de las dificultades que había, de los conflictos que tenía, de las luchas en las cuales se encontraba. Para Pablo, le dijo, ve a los gentiles, aunque tengas que recorrer el mundo, aunque tengas que sufrir, aunque tengas que hacer lo que tengas que hacer, tu objetivo es ir a los gentiles. Al endemoniado gadareno, cuando se convirtió, le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y es que a cada uno de nosotros el Señor nos da una comisión, el Señor nos da una misión, un mandato. Estamos llamados para algo y nunca Dios convierte a uno de sus hijos para ser inútil, para estar sentado el domingo simplemente en la congregación, sino que Dios nos convierte para que podamos llevar, transmitir y vivir el Evangelio en cada una de nuestras vidas. Y con mucha frecuencia recuerdo las palabras de Jesús a Pedro, cuando éste le preguntó que qué iba a hacer con Juan, el discípulo que venía detrás de ellos, cuando tuvieron esa conversación especial que nos refleja Juan en el capítulo 21. Y las palabras de Jesús a Pedro fueron, entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Y refleja de una manera sencilla el propósito y el objetivo que tiene Dios para nosotros. No vamos a hacer las mismas cosas, no vamos a estar en los mismos ministerios, no tenemos todos los mismos dones, Dios no nos ha dado las mismas capacidades, pero todos somos útiles para la gloria de Dios. Todos tenemos un plan, un objetivo, un propósito que cumplir, por el cual Dios nos ha convertido y para el cual Dios también nos ha convertido. Aparte de nuestra salvación personal, Dios quiere llegar hasta los confines de la tierra a través de nuestras vidas. Y cada ministerio y cada propósito y objetivo es diferente. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar cuál es mi lugar en la congregación, según los dones que Dios me ha dado, según los ministerios que Dios quiere hacer, y cuál es mi lugar en esa edificación del reino. Porque al margen de lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros dentro de la congregación, Dios también quiere hacer algo a nivel mundial con cada uno de nosotros. No nos ha convertido solo para que estemos en la iglesia local, nos ha convertido para que desde la iglesia local podamos llegar hasta los confines de la tierra. Y todos tenemos algo que hacer para la gloria de Dios. Y por último, el tercer principio que vemos es la victoria de la llamada. La perseverancia en el ministerio no solo viene dado por la llamada de Dios, sino también viene dada por la grandeza de Dios. Y lo vemos de una manera especial en esa dosología que deja reflejada Pablo en el versículo 17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por lo que Pablo nos está transmitiendo aquí es que Timoteo tenía que seguir luchando en esa obra que había puesto delante de él. Era difícil el ministerio en la iglesia en Éfeso, era complicado lo que tenía que hacer, pero Dios le había llamado. Y la victoria, la perseverancia, no venía dada solo por la visión que Timoteo tenía. No solo venía dada por la llamada que Dios había hecho, de qué manera la había escogido, sino también venía dada por la persona de Dios. Era Dios el que le estaba ayudando a perseverar. Era Dios el que ponía las circunstancias en medio de su vida. Era Dios el que estaba empujándole y glorificándose a través de las victorias y a través de los fracasos que Timoteo tenía. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que debemos perseverar, no porque hemos sido llamados, sino porque la grandeza de Dios está en medio de nosotros. Y
Podemos tener muchos argumentos en nuestra vida para seguir o no seguir, pero la clave está en qué es lo que Dios quiere que hagamos, de qué manera Dios ha hecho la obra en nosotros y cómo Dios nos ha escogido, nos ha capacitado para hacer esa obra, ese ministerio. Y Él tiene un plan para ti, Él tiene un plan para mí, Él tiene un plan para ti. Y no hay nada ni nadie que pueda cambiar ese plan, que pueda destruir el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. No te ha convertido. El Señor no te ha convertido solo para ir al cielo, que obviamente vamos a estar ahí. El Señor te ha convertido, nos ha convertido para proclamar y compartir el Evangelio de vida, para poder transmitir la imagen de Dios a aquellos que están a nuestro alrededor, en casa, en la iglesia, en el trabajo, en el pueblo, en la ciudad, en nuestra España, hasta los confines de la tierra. Dios nos ha puesto para que el Evangelio pueda llegar a los corazones de aquellos que están a nuestro alrededor. Y donde Dios nos ponga, Él nos capacitará, Él nos ayudará y Él nos hará perseverar en la obra que tengamos. Por lo tanto, nuestra pregunta no es ¿cuánto puedo hacer para el Señor?, sino que nuestra pregunta es ¿qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida? Eso es lo que me llevará a conseguir las victorias que Dios tiene preparadas para mí. Eso es lo que me llevará para ser de bendición para otros. Eso es lo que me llevará a estar en el lugar correspondiente, edificando, construyendo, viviendo, proclamando el Evangelio que Dios nos ha dado. Ese Evangelio que primero ha transformado mi vida, porque si no transforma mi vida, no estoy capacitado para poderlo transmitir a otros. Primero transforma mi vida y a través de eso acicata y transforma la vida de los demás. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Dónde el Señor quiere que estemos ministrando? ¿Qué es la obra que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ella? Ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que estar. Ahí es donde realmente vamos a ser de edificación y vamos a ser de bendición. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude no solo a conocer su llamada para cada uno de nosotros, sino a tener la valentía, la capacidad y las fuerzas de ponernos a caminar, de dejar que Dios haga esa obra maravillosa que tiene preparado para que en nuestro ministerio Él siempre sea glorificado. Pues amén. Vengo rendido a tus pies, Señor. Quiero fielmente depositar diezmos, talentos, mi don.
propósito de Dios es claro, ¿verdad? Con qué nitidez esos consejos que recibe Timoteo, esos consejos que reciben tantos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, son pertinentes para nosotros en el día de hoy. A veces la vorágine de la vida, las actividades, las presiones, las necesidades van llenando nuestras agendas y poco a poco vamos dejando nuestro compromiso con la obra de Dios, con el Dios que nos ha llamado, con el Dios que nos ha salvado. Por eso es bueno que paremos de vez en cuando a entender esa voz que nos reta, para escuchar que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Somos llamados a servir, somos llamados a ministrar en medio de este tiempo. Pero a veces, ¿quién es suficiente para discernir lo importante, lo urgente, lo necesario, lo vital en nuestras vidas? Por eso necesitamos la guía de Dios, para que Él realmente nos enseñe a aplicar nuestras vidas en atender aquello que Él ha puesto en nuestras manos. Nos ha dado dones para desarrollar, dones para servir. Nos ha puesto en un lugar para que marquemos la diferencia con nuestras vidas. Vamos a pedir la ayuda de Dios para que cada una de nuestras vidas puedan ser un reflejo de su grandeza en medio de este tiempo. Sí, Señor y Padre Celestial, queremos darte gracias en primer lugar en este día por tu llamado. Gracias porque tú nos has llamado cuando no éramos dignos, cuando no merecíamos nada. Gracias porque tú nos has amado aun cuando éramos enemigos de ánimo hostil y rebeldes ante ti. Gracias porque tú has restaurado nuestra vida que estaba deshecha por el pecado, que estaba en los sepulcros de la muerte espiritual. Nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias porque aún con nuestra torpeza y nuestras muchas limitaciones quieres utilizarnos en tu servicio. Nos has dado dones y nos has capacitado a cada uno para ser instrumentos de bendición. Por eso, Padre Celestial, en este día queremos pedirte que nos des el valor, que nos des el empujón que necesitamos para que cada uno de nosotros salgamos de nuestra comodidad, asumamos el compromiso contigo, asumamos los retos que tú pones por delante y esas buenas obras que has preparado las podemos llevar a cabo cada día de nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Por eso, Padre Celestial, suple aquello que nos falta. Tú conoces la necesidad en cada uno de nosotros. Estimúlanos, exhórtanos, anímanos, impúlsanos, para que en verdad podamos ser instrumentos de bendición en medio de este tiempo. Pedimos tu ayuda y lo hacemos pidiéndolo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y de ti te damos toda la gloria y la alabanza. Amén. Que Dios te bendiga en este tiempo y recuerda en esta semana usar tu vida para servir al Dios que te ha llamado.